Nos vamos a Presidencia Roque Sáenz Peña antes. Adelante, Janina. Bien, chicos, nos encontramos aquí con el director del Hospital 4 de Junio, Jaime Cheluz. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de los fallecidos por esta gran ola de calor que estamos viviendo estos días. Doctor, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, como siempre, por ser puentes, estamos hablando de puentes entre la comunicación, la información de nuestro hospital y la población. Coméntenos en estos últimos días, o mejor dicho, el día de ayer, ¿cuántos fallecidos van ya por esta ola de calor? Bueno, las noticias, a decir verdad, no fueron hospitalarias, sino que fueron de los alrededores y algunas localidades vecinas como Las Breñas, donde hubieron fallecidos justamente por la ola de calor, bien como vos le decís. Entre ellos fueron pacientes adultos, pacientes mayores de 70 años, sexo masculino, hay un femenino y demás, pero ninguno fallecido acá en el hospital. Lo que sí le puedo decir a la comunidad, teniendo en cuenta la oleada de calor que estamos sufriendo, teniendo en cuenta que Peña es una de las ciudades más calurosas de la zona, a cuidarse en horarios picos como son después del mediodía, a cuidarse con respecto a la hidratación, a cuidarse con estar expuesto al sol sin protección. Bien, con el tema de la alimentación y la hidratación, sobre todo para las personas adultos mayores, ¿cómo debe ser? Bueno, hay que tener en cuenta que los adultos mayores tenemos en la zona de la población muchos consumiendo algunos antihipertensivos, entre ellos con diuréticos. Tenemos en la población también un porcentaje alto de patologías como diabetes. En su primera instancia hablaba de la hipertensión, que son las patologías que más se ven. Lo que vemos en la guardia fue una exacerbación en estos pacientes en su patología y estos pacientes presentando signos de deshidratación. Otros vinieron con síntomas como náuseas, vómitos y alteración neurológica. Básicamente fue por lo que estoy diciendo, ellos toman su medicación habitual y esto generó una baja de la presión y al tener en cuenta toman diuréticos, por ejemplo, y no se hidrataban lo suficiente, o se hidrataban lo que habitualmente se hidrataban y generó con un aumento de la temperatura una deshidratación que llevó a estos síntomas. Bien, aparte de los adultos mayores, ¿tuvieron algún caso de deshidratación de menores? Sí, tuvimos casos de deshidratación de menores, esto vinieron de la mano con alteraciones del hábito digestivo, alteraciones del hábito evacuatorio, diarrea entre ellos, y vómitos. Hay que tener en cuenta que el pediátrico no tiene absolutamente nada que ver con el adulto. Hay que tener en cuenta que un adulto muchas veces pasa un día o más con estos síntomas y recién acude a la guardia cuando se presenta algún otro síntoma como alteración del sistema nervioso o está mareado y demás. Sin embargo, en línea con un vómito, una diarrea, ya lo tenemos en esos síntomas. Bien, entonces a cuidar, bueno, en realidad nos tenemos que cuidar todos, pero bueno, sobre todo a los niños y a los abuelos en este caso. Sí, así es. Bueno, va de vuelta. La recomendación del hospital básicamente es hidratarse. Cuando hablo de hidratación, no hablo de los 2 litros que habitualmente el médico aconseja, sino un poco más. Tener en cuenta la temperatura alta y uno posiblemente no tiene a mano su botellita, su jarrita o un dispenser como para servirse un poco de agua. Hay que buscar la forma de hacer que se haga una habitual, al menos hasta que pasemos toda esta oleada, llevar consigo una botellita de agua y no exponerse al sol sin alguna protección, por ejemplo, protectores solares. Bien, chicos, ¿alguna pregunta desde allí? No, solamente a qué síntomas hay que estar atentos. Digo, ¿cómo sabemos que estamos deshidratados y buscar ayuda? Hola, muy buenos días. Buen Bueno, día, los doctor. síntomas son similares a lo que dije. Se van a presentar con dolor de cabeza, fondo de ojo. Bueno, se queda de boca si uno lo mira a su familiar o a su conocido, va a ver en la lengua que va a estar blanquecina, va a tener la coloración esa rosada que habitualmente encontrás, ni tampoco la mucosa húmeda. Esos son los primeros síntomas que vas a presentar. Bueno, una deshidratación un poco más elevada ya va a encontrar rasgos en la piel, que es como que se la va a apretar, se va a pegar o va a ver que queda arrugada. Claro. Y síntomas generales, dolor de cabeza, mareo, no te va a orinar, va a pasar horas que no va a orinar. Muy bien. Jaime, le queremos consultar acerca de cómo está el hospital ante estas contingencias y otras cuestiones también a nivel, obviamente, medicamentos, profesionales y demás.
Bueno, recién estuve reunido, de hecho, con el equipo de salud mental, el tema de medicamentos para la población, no medicamentos para la institución, sino medicamentos para la parte ambulatoria, estamos trabajando en eso. Hay que tener en cuenta que eso es importante para nosotros, ya que genera que el paciente, aquel que requiera medicación habitual de esta índole, no tenga crisis y genere también internaciones. Eso por un lado. Anterior a esta reunión tuvimos reuniones con el equipo de salud mental, con el equipo de traumatología, donde estuvimos hablando de las prótesis y el tiempo de confección de la compra de las prótesis. Hay que tener en cuenta que las compras las vamos haciendo por medio de un banco de prótesis, le llamamos nosotros, para tener una reserva, cosa que vos te accidentes, te ve el traumatólogo, al otro día se genera el pedido y la compra, si ya está hecha o la tenemos en esa reserva de prótesis, llegue a los días, teniendo en cuenta que ellos denuncian, por decir una palabra, una prótesis que no pase los 7 días. Entonces estamos trabajando en eso, que eso esté activo. Hay que tener en cuenta que hay prótesis, como hablábamos, que no son las que vos podés tener en tu banco de prótesis. Está claro que nosotros tenemos lo más habitual, tenemos lo más diarios, hay prótesis de otra índole que se usa mucho menos para fracturas o cosas más menos vistas de lo habitual, ¿no? Y después en general, como para contarte en qué estamos trabajando, el día martes se terminó de instalar los inyectores en el tercer generador del hospital. Hay que tener en cuenta que hacía más de 4 años que 2 de ellos no estaban en marcha. Forma parte de su mantenimiento, cambio y limpieza de inyectores. Se lo instaló y bueno, están marchando, así que hay que tener en cuenta que tuvimos algunos cortes de luz y eso genera que los motores estén funcionando. Bueno, hay que tener claro también que la demanda energética del hospital es alta porque las temperaturas altas comienzan desde temprano y bajan muy poco tarde, así que tener en cuenta un aire, por ejemplo, marcha mucho acá en el hospital, no lo que actualmente marcha en la casa, y eso genera un desgaste distinto, un desgaste muy distinto a lo que era uno en la casa, ¿no? Está Así que bien. en todo eso se está trabajando. Está bien, perfecto, director. Le agradecemos mucho esta comunicación con Operativo Vacaciones. Muchas gracias, abrazo grande. Listo, abrazo grande y muchas gracias a ustedes. No, por favor. Janina, muchas gracias. Bien, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, el señor Jaime Echeluz, director del Hospital 4 de Junio, entonces, de Presidencia Roque Sáenz Peña, dando a conocer un poco el estado de situación por estos intensos calores y los ingresos que tuvieron en los últimos días como consecuencia de los golpes de calor. Así que bueno, a cuidarse en ese sentido.